sin el otro. A También. ver, aparte, sí, sí. Sí, no, es que me llama muchísimo la atención lo que tú dices, Fernando, porque es una balanza, ¿no? Poner una balanza el peso del ecosistema o el de la minería. Entonces, ¿qué vale más? Claro, la mayoría de los políticos, independientemente de su signo, izquierda o derecha, oposición o gobierno, quieren dinero a corto plazo. Recordemos que el arco minero se desata justamente en el momento que caen los precios del petróleo. Como nadie hace una contabilidad ambiental de cuánto valen los servicios ambientales, por ejemplo, los miles de litros que se utilizan para socavar las selvas donde se produce el agua, la cantidad de mercurio que contamina el agua, si uno sacara cuentas, el oro sería pérdida, contablemente hablando. Entonces, si a eso le sumamos la biodiversidad, captura de carbono, el potencial turístico que estamos destruyendo, ¿verdad? Porque hay que recordar que las cosas hay que hacerlas de manera sustentable. No es pan para hoy y hambre para mañana. Y el turismo sustentable es una de las muchas fórmulas para generar dinero, inclusive la industria farmacéutica que se alimenta de la biodiversidad del ambiente puede generar más dinero que la industria petrolera. Importante esto destacarlo sumamente. Y aparte, por ejemplo, de la explotación minera que ocurre en el país, ¿qué otros efectos negativos o también problemas tenemos en nuestro país que pudieran estar perjudicando a este importante recurso? Bueno, por ejemplo, los derrames petroleros en el lago Maracaibo, el vertido de aguas servidas que se hace en el lago de Maracaibo. Entonces resulta que esas aguas servidas, que es la sanitación a la cual, de acuerdo a Naciones Unidas, tenemos derecho, vierten el agua directamente en el lago Maracaibo y de ahí se toma agua, ¿no? Entonces, pues hay que empezar por remediar esas cosas. En primer lugar, la destrucción de las selvas por minería, agricultura, ganadería, y empezar, por ejemplo, a tratar el agua de la servida antes de que lleguen al río, porque lo que hacemos en la ciudad llega a las orillas de playa y terminamos comiendo alimentos contaminados justamente con los desechos de los seres humanos. Sí, eso está ocurriendo. Las aguas servidas, por ejemplo, están en básicamente algunas o la mayoría de las orillas de la costa, y allí, bueno, es donde básicamente es el área de esparcimiento de niños, familias, y eso también es un factor contaminante importante para nuestras playas. Sí, además, fíjate, suena terrible lo que voy a decir, pero nos estamos bañando nuestros propios excrementos. Estamos comiendo nuestros excrementos después que los peces se alimentan, sin contar los plásticos que estamos dejando pasar allí, que genera un problema de microplásticos en el agua. Fernando, y también entendiendo, bueno, es todo lo que nos estás contando, que es evidentemente a gran escala, pero ¿qué puede empezar a hacer la gente desde su casa? Esa es una excelente pregunta, porque hay la responsabilidad individual y la responsabilidad nacional y corporativa, por llamarla de alguna manera. Bueno, empiece por no usar más bolsas de plástico, consígase una bolsa reusable para hacer el mercado, por ejemplo, ¿verdad? Recicle, empiece a separar la basura, que en su condominio, en su barrio, en su consejo comunal, usted logre separar eso y que puedan entonces utilizarlo para hacer nuevos materiales. De hecho, el reciclaje, que es parte de la economía circular, es un buen negocio en muchos países del mundo. Ser crítico con las autoridades que uno elige o las que ya están en el poder, exigirles que cumplan con las normativas ambientales y, en términos generales, bajar la huella ecológica y de carbono. ¿Qué significa? Reusar, reducir y reciclar, pero entonces también ser crítico. Voy a usar un carro para ir a 2 cuadras de acá. Claro. ¿Por qué no camino en Claro. bicicleta? Ver cuánto papel gasto, estoy usando ambos lados del papel. Dejo cuántas luces prendidas, el chorro del agua. Y en este momento donde tenemos una crisis severa de agua y electricidad, aunque parezca contradictorio, hay que ahorrar las dos. ¿Por qué? Porque entonces ese agua o electricidad que usted malgasta allí en su casa, ¿verdad?, le hace falta a alguien más en la cuadra, en la ciudad o en el país. Entonces,
aún con esta escasez de agua, aunque suene contradictorio, hay que seguir ahorrando. Sí, importante esta reflexión, Fernando. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta parte del programa, donde nuestra familia querida de La Tisana pueda encontrar toda la información y pueda encontrar todo esto ampliamente. Yo agradecido y recordándole entonces @ecoprácticas en Twitter, en Instagram, nuestro canal de YouTube que le invitamos a ver y suscribirse y usarlo además en colegios, escuelas, grupos culturales, que es youtube.com/ecoprácticas. Y gracias por el espacio para el ambiente y para Ecoprácticas. No, vale, Fernando, gracias más bien a ti por acompañarnos y brindarnos toda esta información que sin duda es muy valiosa y sobre